Ok. La NES tenía un puerto secreto para apostar. Este video es de Facu Peralta. La verdad que el muchacho hace bastante buenos videos. Y por ejemplo, tiene videos como por ejemplo que Super Mario Bros. Lo cumple en 40 kilobytes. Y más tipos de videos así. Sobre tipo de consolas y de juegos. Y me salieron recomendados. Y la verdad es que me interesó bastante que la Super Nintendo tenga un puerto secreto para apostar. Pero bueno, a ver, vamos a verlo. A ver. ¿Sabías que la NES tiene un puerto oculto para comprar boletos de la lotería? Y es que efectivamente la NES tiene un puerto de expansión oculto que Nintendo jamás usó para nada, pero su idea original era muy ambiciosa, ya que este iba a servir para conectar todos los accesorios que se habían lanzado para la Famicom, o sea, la versión japonesa de la NES, y estos accesorios incluían cosas como aparatos para correr juegos desde disquetes, otro que te permitía que la consola reprodujera cassettes, otro que la hacía portátil y hasta un módem que conectaba la Famicom a internet y te permitía, entre varias otras cosas, ¿La Famicom tenía internet? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo salió la Famicom? ¿Qué? hacer apuestas en carreras de caballos. Y aunque Nintendo al final no sacó Ah, claro, igualmente, para el tema supongo que las apuestas será solamente y exclusivamente en Japón. Quiero creer. que la hacía portátil y hasta un módem que conectaba la Famicom a internet y te permitía, entre varias otras cosas, hacer apuestas en carreras de caballos. Y aunque Nintendo al final Bien falopa, sí. ninguno de estos accesorios, el que más cerca estuvo de llegar al resto del mundo fue el módem, que iba a ser usado exclusivamente para permitirte comprar boletos de lotería en Minnesota, por lo que el puerto oculto solo iba a servir para hacerte perder plata. Literal. Y aparte, imagínate, llegas a ser de Latinoamérica, ¿cómo carajo validas estas mierdas de los tickets en Minnesota, no? Así que quédate en este video, que te voy a contar la historia. Me encanta que el video sea de Nintendo y esté con la intro de PlayStation 1. Quería recalcarlo nada más. ¡Tururú! Donde exprimo descaradamente un dato irrelevante. No, recontra importante. El Hot Sale es uno de los eventos más grandes de todo el año en México y es una semana donde puedes conseguir unos mega descuentos en tus tiendas online favoritas. Y este año con Letyshops no solo vas a poder ahorrar, sino que también vas a poder conseguir parte de tu dinero de vuelta gracias a los super cashback que van a estar disponibles durante este Hot Sale. Y es que del 25 de mayo hasta el 2 de junio hasta el 2 de junio, esta promoción ya pasó. Ya estamos en 30 de junio cuando grabo esto. Así que creo que no va a haber ningún problema si lo salto. ¿Sí? Eso no es todo. Para sortear más voy a saltarlo porque ya pasó. Esto es lo que te va a dar Letyshops. Utilizarla es muy fácil. Solo tenés que descargar esto. Vas a hacer que pago ya esté confirmado. Letyshops te va a dar raro. Y la verdad es que ahora, con todas estas ofertas activas, no hay mejor momento para probar la aplicación. Seguido que me pongo sin más, seguimos con el video. Seguimos con el video. Este ya es como el tercer video seguido que me pongo a hablar de cosas relacionadas con la NES, así que no creo que tenga que volver a darle a nadie la introducción sobre esta consola. La cuestión es que esta maquinita de Nintendo, tanto en su versión japonesa llamada Famicom como en su versión americana llamada la NES, tuvo un montón de accesorios falopa. Ajá. Y a Nintendo siempre le encantó esto de hacerte comprar periféricos, tanto de hecho que en un punto nos vendieron literalmente cartón. Es verdad. Ah, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este aparato que venía con la Switch y literalmente era cartón? Ahora mismo no me acuerdo. Es verdad que hubo yo me acuerdo de esa etapa. No me acuerdo ahora mismo el nombre. A ver, lo voy a buscar. Pues. Ahora me quedé con la duda y con la intriga. A ver. Nintendo Switch. Para cartón. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, el Labo! Amigo, esto era una verga. Esto era una verga y recontra endeble. De esto me acuerdo. El Labo. Era una verga. Y la NES, al ser la primera consola de Nintendo que realmente fue exitosa, obviamente estuvo llena de accesorios. Tenés los icónicos, que realmente eran útiles y divertidos, como por Sí, el del Duck Hunt era buenísimo.
Nunca entendí cómo carajo funcionaba, pero era espectacular. Por ejemplo, el Zapper. Después tenés los que eran una cagada, pero que terminaron siendo tan malos que eran buenos, como Sí, el guante. El mítico típico guantelete. por ejemplo el Power Glove. Y después tenés una lista enorme de periféricos que yo los describiría como los signos de pregunta, porque son esas cosas que realmente no tienen sentido y que estoy seguro que nadie usó más de 3 veces. Entre estas cosas está el Power Pad, el piano, el U-Force. ¿Tenía piano? Para, que por la duda, está máxima calidad, ¿no? Por las dudas. Bueno, sí, está. Son más de 3 veces. Entre estas cosas está el Power Pad, El Power Pad. Esto sí que es bien falopa. el piano, The Miracle Piano Teaching System. Ya es de Nintendo porque está el logotipo de este. What the fuck. el U-Force, los lentes El UFO. ¿El U-Force? 3 veces. Entre estas cosas está el Power Perdón que retrasara tanto. el U- El U-Force. Este sí que está curioso. Force, los lentes Ah, lo de 3D, que esto que al final creo que te causaba problemas visuales y veías todo rojo. No sé si es este, pero. 3D y el Laser Scope. El Laser Scope se ve bonito, pero creo que no era tan útil. Y por último, como mención honorífica, está Rob, un robot que solo es compatible con 2 juegos de toda la consola. Creo que no le salió muy rentable, la verdad. Un robot solamente para 2 Su juegos. implementación en estos títulos hacía que toda la experiencia fuera extremadamente tosca y complicada. Pero hey, ¿quién te saca el aura de estar jugando con un robot en 1985? Nadie. Sin embargo, hay un accesorio que de verdad fue revolucionario, aunque lamentablemente solo fue lanzado en Japón. Y estoy hablando del Disk System. Y este periférico fue lanzado en febrero de 1986 y permitía que la Famicom pudiera correr juegos desde disquetes. Y funcionaba de la siguiente manera. En la ranura de cartuchos de la consola se conectó un aparato especial llamado el RAM Adapter. Esta cosa le añadía a la Famicom 32 kilobytes de memoria adicional para poder cargar los juegos de los disquetes. Y también le añadía 8 kilobytes de RAM de video para poder cargar los gráficos más rápido. 8 kilobytes de video. ¿Cómo avanzó la tecnología? 8 kilobytes de VRAM. Y por último, también incluía su propia BIOS, que tenía una interfaz toda linda y cool, en donde estaban Mario y Luigi correteando por ahí. Y la razón por la que esto existía fue porque a mediados de los años 80, la producción de cartuchos se había vuelto algo súper costoso, y muchos desarrolladores tenían problemas con las cantidades. Por ejemplo, si una empresa lanzaba un juego y producía pocos cartuchos, podían perder millones de dólares en ventas. Sin embargo, si producían cartuchos de más y el juego vendía menos de lo esperado, también iban a tener pérdidas millonarias por los altos costos de producción de los cartuchos. La idea de Nintendo fue que lanzando juegos en disquetes podían reducirse muchísimo los costos, y es que producir disquetes era mucho más barato que producir cartuchos, y esto era un win-win para todos, porque además de ser muchísimo menos riesgoso económicamente producir disquetes, esta baja de precios también llegaba a los usuarios, porque los juegos de la Famicom Disk System costaban hasta la mitad de lo que salía un juego en un cartucho convencional. Sin embargo, en esta historia... Ajá, sí, la verdad es que sí. Con el avance de los disquetes y después creo que con el DVD se gastaban muchísimo menos. Ahora ya ni DVD te compran los hijos de perras, ya todo es virtual. Extraño mis discos. Ah, yo la Fer, ¿qué tal? Bienvenido. Pasó España 2 del Mundial. No sabría quién es, la verdad. No eran todos unicornios vomitando arcoiris, ya que el Disk System tenía sus cosas negativas. Para empezar, estaba el precio. Y es que cuando se lanzó este aparato, costaba 15.000 yenes, que 15.000 yenes, a ver. ajustados a la inflación serían unos $250. No, bueno. O sea, costaba hasta más que la Famicom en sí. Además, Sí. la experiencia a veces podía ser no muy ideal, ya que a diferencia de los cartuchos, donde prácticamente todo es instantáneo, los disquetes requieren tiempos de carga. Por eso, de vez en cuando, tenías que comerte como los 23 segundos de espera cada vez que te tomabas un ascensor en Metroid. Y aunque no se podía hacer nada para mejorar estos lentos tiempos de carga, el alto precio del periférico igualmente seguía valiendo la pena. Porque si bien, como dije, los juegos en disquetes podían llegar a costarte hasta la mitad de lo que salía un cartucho, tenías otra alternativa en realidad, en la que podías conseguir muchísimos juegos por tan solo $3. ¿Y cómo? Supongo que lo va a explicar, pero
Por $3. Bueno, a ver. Como muchos de ustedes sabrán, y muchos otros no supongo, los disquetes son regrabables. O sea, la información que tienen dentro puede ser sobreescrita y reemplazada. Es verdad. Pues bueno, supongo que ahí habría un comercio totalmente de terceros de disquetes. Y eso es exactamente lo que Nintendo quería que hicieras. Porque ellos no buscaban que la gente anduviera comprando un montón de juegos diferentes, sino que esperaban que tuvieras unos pocos y los vayas regrabando con nuevos juegos cuando te empezabas a cansar de jugar siempre lo mismo. Y para lograr esto, Nintendo instaló a lo largo de Japón estas máquinas llamadas Disc Writers. Y estas máquinas permitían hacer exactamente eso, sobreescribir tus disquetes, porque estas cosas tenían dentro una selección de juegos que iba variando constantemente y que incluía tanto juegos nuevos como títulos que ya eran estandartes de la consola. Pues está bastante... pues para la época... Bueno, y supongo que para Japón, porque creo que nunca me vería ver algo así en Latinoamérica en la vida. Creo que jamás vería en Latinoamérica así. La verdad es que ni estuviera tan mal. Eso sí, a lo mejor, qué sé yo. A lo mejor, qué sé yo, no querés borrar ese disquete y a lo mejor... Bueno, supongo que a lo mejor lo hice. Hay que pagar después para el tema de la regrabación. Y claro. Pero bueno, a ver. Eso. La idea estuvo espectacular. Y por tan solo unos $3 podías llevar tu juego viejo y reemplazarlo por uno completamente nuevo mientras este estuviera disponible en la máquina. Y este... Y claro, si querés algún juego que no esté en la máquina, cagaste. Supongo. El proceso de grabación tomaba tan solo 30 segundos. Inclusive algunos juegos pesaban tan poco, como por ejemplo Super Mario Bros. O Donkey Kong, que podías grabar los dos en un solo disquete. Amigo mío. Pero igualmente, ¿cómo carajo lo haces? O sea, metes el disquete y en caso tenés dos juegos. ¿Y cómo lo reproducías después? Llevándote dos juegos en vez de uno. Y además Nintendo vendía por $10 disquetes en blanco para que pudieras grabar nuevos juegos sin la necesidad de andar borrando tus títulos viejos. Pero... Pues sí, pero igualmente como mencionó, los disquetes dolían y valían la mitad de la Famicom casi. Ahora uno podría preguntarse, che, que los juegos vengan en disquetes no es medio una pesadilla en términos de seguridad y piratería. Porque un cartucho... Sí. puede fabricar cualquiera, ya el formato en sí es bastante seguro, pero grabar un disquete lo puede hacer cualquiera. Y Nintendo tuvo en cuenta esto, por lo que estos disquetes tenían una sola medida de seguridad. Y es que en cada uno estaba grabada la palabra Nintendo. Y esto no era solo algo estético, ya que estas hendiduras eran las que hacían que el disquete encajara del todo la lectora. En cambio, un disquete convencional que es liso y... Claro, no tiene los mismos patrones que los de Nintendo, se ve. Que el disquete encajara del todo la lectora. En cambio, un disquete convencional que es liso y no tiene este grabado nunca iba a terminar de entrar bien, por lo que no iba a poder ser leído. Sin embargo, los piratas se encargaron de saltarse esta medida de seguridad, produciendo disquetes con agujeros que hacían que entraran bien en el Disk System. Pero estos disquetes también requerían de una fabricación especial y seguían siendo diferentes a los que cualquier persona podía comprar en una tienda de informática. O sea, conclusión, sí, hubo bastantes juegos piratas para la Famicom Disk System, pero bastante menos de lo que uno esperaría. Y ahora viene una cuestión... Pues bastante bien. Me encantaría ver cómo todo esto llega al tema de las apuestas y dónde exactamente, porque todas estas cosas que están mencionando están pasando en Japón. Intrigante. Y es que si el Disk System era tan bueno, ¿por qué nunca salió de Japón? Y hay varias razones de por qué eso fue así. Primero, estaba la limitación de almacenamiento de los disquetes, porque si bien cuando se lanzaron podían tener hasta más información que la gran mayoría de cartuchos, a medida que los juegos se hacían cada vez más y más grandes, comenzaron a quedarse atrás, porque a un cartucho simplemente podés añadirle más chips de memoria, pero en el caso de los disquetes habría que repartir el juego cada vez entre varios más. Por ejemplo, en el caso de Kirby's Adventure, que es uno de los juegos más pesados de la Famicom, hubieras necesitado 6 disquetes para hacerlo funcionar. ¿6 disquetes? ¿Qué espacio tenían los disquetes? Y esto de andar intercambiando y dando vuelta a discos constantemente mientras jugabas, además de tener que soportar los tiempos de carga larguísimos, hubieran hecho que la gente terminara odiando el formato. Inviable prácticamente. Características más
marketineadas del D-System es que al poder grabar información en los disquetes, podías usarlos para guardar partida. Es por eso que al principio, juegos como The Legend of Zelda fueron exclusivos del D-System. Pero cuando la consola llegó a América, ya se había desarrollado la tecnología suficiente para que los cartuchos pudieran tener dentro una pila, que le permitía a los juegos guardar partida por sí mismos sin depender de ningún periférico. Sin embargo, Bueno. no llegó a América, la idea de Nintendo era que sí lo hiciera. Es por eso que en la parte de abajo de la NES se puso un puerto de expansión que hubiese permitido que la versión americana del D-System se conectara a la NES. Y además, la consola también tenía unos surcos para que el aparato pudiera quedar bien fijo. Pero este puerto no iba a ser exclusivo del D-System, porque si bien este periférico fue por lejos el más exitoso que tuvo la NES, Nintendo en Japón La Famicom. sacó muchísimos accesorios más para la consola y cada uno es más falopa que el anterior. Y la idea original era que la NES fuera compatible con todos. Y es que este puerto de expansión oculto A ver. también debería haberte permitido usar la Steady Box, un ¿La Steady Box también? Pero... accesorio que le A ver. permitía a la Famicom reproducir cassettes de audio. Haciendo esto, podías añadirle a los juegos un sonido de una calidad altísima, porque o sea, estabas reproduciendo literalmente un cassette. Y aunque este dispositivo puede parecer algo bastante XD, en Japón fue relativamente exitoso, con más de 100 títulos siendo exclusivos de este aparato, la mayoría siendo juegos educacionales. Otro accesorio rarísimo. Pues sí, la verdad que sí. Ya, pero con el tamaño solamente tenías acceso a una ranura, ya. Complicada. Fue la Multibox, y esta cosa se conectaba al costado de la Famicom y volvía a la consola una especie de máquina. Ok, iba a decir, por un momento dije que a lo mejor lo convertía en teléfono. Nada que ver, estoy jugando un por. Esta cosa se conectaba al costado de la Famicom y volvía a la consola una especie de máquina portátil, ya que dentro llevaba pilas que permitían darle energía a la consola y también al D-System si era necesario. Igual Este no estaba tan mal, ¿y por qué no salió de Japón? Sí, estaba buenísimo. portátil entre comillas, porque también ibas a necesitar una televisión portátil, así que la verdad todo este asunto no era muy práctico. Bueno, también es verdad. Si en una televisión es un poco complicada llevar una Famicom. Órale, buenas. Pero un dato curiosísimo de la Multibox es que también incluía una antena que permitía enviar la señal de video de la Famicom de forma inalámbrica. O sea, ponías la antena y con cualquier televisor podías sintonizar la señal de la consola. Y es más, hasta podías sintonizarla en varias televisiones a la vez. Pero los accesorios faló. Pues no, ni tan mal, ojo, la antena me iba a reír porque dije, ¿para qué carajo querés una antena? Pero bueno, igualmente supongo que es mejor conectarla a la televisión y ya está. ¿Y este qué es? Family Computer Network System. Siguen, porque también estaba el Famicom Modem o Network System. ¿Tenía modem el ¿Cuántos accesorios tenía la puta Famicom? Que como te estás imaginando, permitía conectar a la consola a internet mediante la línea telefónica. Pero la utilidad de este aparato Ya decía yo que tenía algo de teléfono, por eso me sonó tanto. no tenía nada que ver con jueguitos, ya que Nintendo pretendía que lo usaras para cosas serias, como por ejemplo para manejar tu home banking, ¿Qué? acciones en la bolsa, ver el pronóstico del clima y apostar en carreras de caballos. Y de hecho, No, bueno. las apuestas fue lo que hizo al aparato exitoso. Porque si bien la gente no estaba muy cómoda manejando todos sus ahorros o comprando acciones desde un Family, no tenían problema en usarla para apostar. Es más, para 1989, Claro. el 35% de todas las apuestas de carreras de caballos en Japón se hacían desde un Famicom. Es loco, O sea, increíble que... Aún no me queda en la cabeza. Bueno, supongo que esto sigue siendo solamente en Japón. ¿De qué trata este video? Pues básicamente de que la NES, o la Family Computer, mejor dicho, tenía un puerto secreto para apostar. Y Nintendo mantuvo los servidores funcionando hasta 2001. ¿Hasta 2001 funcionaba hasta para querer volver para atrás? Un Family no tenían problema en usarla para apostar. Es más, para 1989, el 35% de todas las apuestas de carreras de caballos en Japón se hacían desde un Famicom. Y Nintendo mantuvo los servidores funcionando hasta 2001. Brutal. Pero bueno, ahora... Sí, what the fuck. Nintendo era que todos estos periféricos llegaran a la consola y todos se iban a conectar mediante el puerto de expansión, pero por varios motivos, como problemas logísticos, falta de utilidad y falta de infraestructura, ninguno terminó llegando. Y es más, Nintendo se rindió muy fácil con todo este temita, llegando al punto de ocultar el puerto por completo, ya que no solo estaba
estaba tapado, sino que también estaba cubierto por un plástico que era parte de la estructura de la consola, y tenés que literalmente cortar este plástico para poder acceder al puerto. Sin embargo, Pues a ver, normal, si cuando llegó a América, por lo que cuenta, ninguno de estos accesorios iba a llegar, pues normal que lo tapen también, es entendible. aunque este puerto no terminó siendo usado para nada, Nintendo lo había pensado principalmente para el D-System. Pero al ver el éxito que estaban teniendo las apuestas de carreras de caballos en Japón, irónicamente, el periférico que más cerca estuvo de dejar ese país fue el módem. Fue por eso que por allá en 1989 Nintendo se puso en contacto con AT&T, y la idea era que los japoneses crearan un nuevo módem que fuera compatible con la NES, y AT&T iba a manejar todo el tema de la conexión a la red. Y si bien la idea original era que AT&T creara todo un sistema que permitiera hacer lo mismo que se podía hacer en Japón, o sea el home banking, compra de acciones y todo eso, el enfoque principal iban a ser las apuestas. Y es que para probar todo esto se hizo un experimento en donde se enviaron a Minnesota 10.000 prototipos del módem que permitían que pudieras comprar boletos de lotería desde tu NES. Y el sistema funcionó muy bien de hecho, pero a muchísima gente no le gustó nada la idea, porque tenía Igualmente corto un momento. Igualmente es medio mentalidad de tiburón, porque, o sea, tienes acceso a tu cuenta de banco y también a una carrera de apuesta de caballo. Llegas a ser un ludópata y cagaste, la verdad. que permitían que pudieras comprar boletos de lotería desde tu NES. Y el sistema funcionó muy bien de hecho, pero a muchísima gente no le gustó nada la idea, porque tenían miedo de que sus hijos se volvieran unos ludópatas. Exacto. Lo que dice. La historia realmente es un ciclo que se repite una y otra vez. La defensa de Nintendo a todo esto fue que para registrarse en el sistema se iba a necesitar ingresar una identificación, un usuario, una contraseña, y tenía su límite de gasto de $50 por día. Sin embargo, aunque Nintendo decía que todo esto iba a ser un sistema súper seguro, igualmente la gente se terminó quejando tanto que los japoneses prefirieron evitarse esto de meterse en una gran controversia por ludopatía y terminaron cancelando el módem por completo, liquidando así para siempre la utilidad del puerto de expansión, que terminó su vida sin nunca haber tenido un uso oficial. Y Sí, pues a ver. Sí, es raro verse ahora mismo entrando a tu cuenta de banco a través de una Famicom, ¿no? Pero curioso. oficialmente porque la gente sí terminó usando este puerto. Por ejemplo, en 1992, la compañía Baton Technologies creó un add-on llamado el Teleplay y permitía que la NES tuviera crossplay con la Sega Genesis por medio de la línea telefónica. What the fuck? ¿Por medio de la línea telefónica? Con la consola de Sega también teniendo su versión del aparato. Y el Teleplay hasta llegó a ser presentado oficialmente y se crearon 3 juegos prototipo para el sistema. Sin embargo, tanto Nintendo como Sega odiaron esta idea y se negaron a darle su licencia al Teleplay. Pues normal, a ver, en la época eran rivales, ya me jodería que puedan hacerse crossplay entre los dos. Normal. Y supongo que a saber, creo que no ganaban nada tampoco. Que el producto terminara siendo cancelado porque venderlo sin licencia hubiera sido demasiado complicado. Y a lo largo Pues sí. de los años, la comunidad siguió usando este puerto. Por ejemplo, se terminó desarrollando de forma independiente un adaptador para poder usar la D-System japonesa. También se han creado adaptadores para usar controles de Super Nintendo o controles modernos inalámbricos directamente. Y también se han hecho otras cosas trambólicas, como por ejemplo hacer que la NES recupere la capacidad del expansion audio. Y es que algunos juegos de la Famicom dentro tenían chips de audio adicionales que permitía que la Famicom los leyera y pudiera sumar a su sistema 2 canales de audio extra, haciendo básicamente que los juegos sonaran mucho mejor. Pero en Muy bien. cartuchos de la NES se eliminó esta función, pero se dejó el hardware necesario para sumar estos 2 canales en bueno. punto de expansión. Pero los modders han logrado hacer que la NES recupere la capacidad de reproducir el expansion audio siempre que uses un juego compatible, ¿no? Y hasta un tipo terminó creando un accesorio que fuck? permite conectarse a internet y hasta poder usar Twitter. Realmente ¿Qué? Al final por lo que rinde la Famicom, ¿no? Una ganas de comprarla. Y no tengo mucho más que decir, la verdad. Sino que ahora solo queda esperar ver qué más se puede hacer con este puerto oculto para apuestas. Porque espero que en un futuro, no sé, lo usen para conectar un microondas. Y es
Esa fue la historia sobre el puerto oculto de la NES y sobre cómo casi es usado exclusivamente para hacerte perder plata. ¿Cuál es la moraleja de este video? Siempre decirle que no a la ludopatía, sobre todo si estás en Minnesota. Como digo siempre, pueden ir a seguir a mis redes, sobre todo les recomiendo que sigan en Twitter, pues de más estoy, donde más interactúo con ustedes y donde siempre estamos gijeándonos. Aunque ahí abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos, nos vemos, chau. Y como no puede faltar, bueno. obviamente, acá está el agradecimiento a los Patreons. Bueno, muy buen video, la verdad, de Facu. Muy bonito video y también tiene muy bonitos videos recomendados. Vamos a dejarle su respectivo like. Y en esta cuenta no estoy suscrito porque casi nunca entro. Pero sí. Pero bueno. Esta fue la reacción al NES y un puerto secreto por apostar.